Saludarte de nuevo, bienvenidos. Oremos para que en esta hora podamos comprender este mensaje de salvación y de bendiciones. Gracias, Padre amado, por darnos este privilegio de poder estar delante de tu presencia y que podamos ser ricamente bendecidos y llenos de tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo nos guíe a esta verdad que trae esperanza a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, lo suplicamos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hay algo que estimula nuestra preparación. Hay algo que nos mueve a avanzar aún en medio de este mundo de caos. Y es la esperanza que el Señor ha colocado y que ha dejado escrita en su palabra, para que en momentos difíciles podamos aferrarnos por medio de la fe a esa esperanza poderosa y a esas promesas que ha dejado escrita en su palabra. A través del profeta Isaías, un texto maravilloso de lo que se dirá en el día final cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Aquellos que permanecieron en esa esperanza de la bienaventurada y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, alzarán sus manos y sus cabezas y dirán lo siguiente. Versículo 9, capítulo 25 del libro de Isaías. Se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea el Señor. Qué lindo será llegar hasta ese día. Sea que hayamos muerto o sea que estemos vivos, que ese día sea el día más glorioso para nuestra vida. Será algo extraordinario. Y saben, mis amados, el Antiguo Testamento hace más de 1840 referencias acerca de este acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento hace más de 300 referencias del regreso de Cristo. Así que es la mayor esperanza de que realmente esto va a cambiar. Y que el Señor vendrá con poder y gloria a este mundo para finalmente acabar con el pecado, para darle fin al mal. Y como lo dice el libro de Apocalipsis, de destruir a los que destruyen la tierra. Oh, queridos, me gozo. Y por eso cada día anhelo prepararme y ayudar a preparar a otros. La mejor manera de acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque no sabemos el día y la hora, pero la manera en que podemos acelerar la venida es cuando nos preparamos y ayudamos a preparar a otros. Gloria sea a nuestro Dios, porque la promesa de su regreso está registrada en la palabra. Hay una promesa de su regreso. Los reformadores, los protestantes, los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban ver la venida de nuestro Señor Jesús. Había persecución, había muerte. Ellos deseaban que Jesús viniese a libertarlos de las garras de este poder papal, que persiguió y mató a miles por defender la verdad. Al igual que en el tiempo de los discípulos, ellos creían que Jesús en su primera venida venía a libertarlos del yugo romano y se chasquearon. Y no venía a hacer eso. Eso es en ocasión de la segunda venida. Y por eso en el libro de San Juan el Señor deja esta poderosa promesa escrita, para que no nos desalentemos. No es en el tiempo en que nosotros querramos, es en el tiempo que Él ha estipulado para venir a esta tierra. Pero mientras tanto, Él nos fortalece, Él nos anima a esperar en Él, a no tener temor. Y por eso en San Juan capítulo 14, versículo del 1 en adelante, están estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ya está listo todo.
Ya está listo, dice, y si me voy y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuál es la condición para que podamos ir con Él? Que Él se vea reflejado en nuestra vida, que nosotros estemos caminando con Cristo, que nos estemos preparando y que demostremos que realmente queremos estar en el cielo. Y para ello necesitamos creer en la promesa de su regreso a este planeta Tierra. Hay suficiente evidencia. Vea lo que dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La palabra del Señor es muy clara. No hay peor ciego ni peor sordo que no pueda ver y oír. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que no buscan de Jesús, aquellos que mueren sin Cristo, no tienen esperanza de resurrección para vida. Por eso se entristecen aún hasta la agonía, porque no hay nada en lo que puedan apoyarse. Para ellos el fin es la muerte, y así es. No habrá vida después de la muerte para el que no esté en Cristo Jesús. Pero dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él, porque para Jesús la muerte es un sueño. Él viene a despertarnos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Nadie se va al cielo antes, solo hasta la venida del Señor. Sino entonces, ¿qué sentido tendría venir a resucitar a alguien que ya está en el cielo? Algunos creen que cuando las personas mueren, si fueron buenas se van para el cielo y si fueron malas para el infierno. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ellos permanecerán en las tumbas para que sean resucitados por Cristo cuando venga por segunda vez a esta tierra. Lo acabamos de leer. Nadie predecesterá a otro. Nadie irá adelante de otro. Todos nos iremos al mismo tiempo si hemos permanecido fieles a Cristo. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Nadie será arrebatado antes, ni a las escondidas, como algunos profesan predicar el arrebatamiento de la iglesia. No, todos seremos arrebatados al tiempo, tanto los que duermen en el polvo de la tierra como los que estén vivos serán arrebatados en un solo día, cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Y vea esas palabras lindas del versículo 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Y yo digo amén. Porque eso es lo que nos da fuerza, ánimo de saber que las profecías, las señales se están cumpliendo. Lo que falta es algo así de poquito para que el Señor aparezca con poder y gran gloria a este planeta Tierra. Vea, hay otro texto que evidencia la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2. Versículo 11, vea lo que dice en Tito 2:11, ahí más adelantico. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos estemos salvos en ese día. Pero qué triste que el ser humano no busca la salvación en Cristo. No busca a Cristo, prefiere vivir en el pecado y despreciar la salvación. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es el requisito para que podamos alcanzar la salvación en Cristo?
Que abandonemos la vida de impiedad, que abandonemos el pecado, que dejemos los deseos mundanos y que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo. Queridos, entonces dice, mientras aguardamos de esa manera, dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Alabado sea el Señor. Para eso murió Cristo. No para que tú y yo vivamos en el pecado, sino para que seamos limpiados y perdonados del pecado. Él no solamente quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, porque ¿de qué sirve el perdón si voy a seguir ensuciándome en el pecado? Por eso necesitamos empezar una nueva vida, y el único que te puede dar esa nueva vida es el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Si no vamos a Él, si no le entregamos nuestro corazón, si no nos humillamos, no llegaremos a vivir justa y piadosamente y nunca nos vamos a apartar del mal. Por eso hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero en realidad sus obras muestran que su fe no es una fe verdadera, porque no hay un cambio verdadero en su vida, en su carácter. No han muerto al pecado y por eso Cristo no puede reinar en sus corazones y por eso su mente sigue siendo mentes carnales, mentes de impiedad, mentes que solamente piensan en sus propios deseos. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas quedarán atrás. Oh queridos, esta esperanza debe de alentarnos cada día a acercarnos a Dios, a entregarle todo nuestro ser. Y vea lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 342. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. Queridos, no hay otra esperanza más grande que la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vale la pena, si es necesario, sufrir por la verdad, porque reinaremos con Él por la eternidad. Gloria sea a su nombre por los siglos de los siglos. Esta gran verdad, sigue diciendo, es el consuelo de los fieles siervos de Dios a través de los siglos. Si tú te aferras a esta esperanza, nunca dejarás de perseverar en la vida cristiana. No importará lo que venga, porque todo lo podremos en Cristo, porque Él nos fortalece. Estamos a la espera de ese tiempo. El tiempo del reloj profético se acorta. A la espera del tiempo donde aquellos que predicaron en el pasado, que creían en el regreso literal, visible y audible del glorioso regreso de Jesús, poco a poco, queridos, poco a poco nos estamos acercando a ese día. Aunque al principio no se creía de la manera que ahora creemos, poco a poco Dios fue llevando a los reformadores y a los pioneros a la verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos entender, como lo dice la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Vea lo que dice allí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestidura blanca, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así que la venida del Señor será una venida visible, no vendrá a raptar ni a llevarse a nadie a las escondidas. Dios manifestará su poder en esta tierra y todo ojo le verá. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Y yo digo amén también. Porque el Señor vendrá y todo ojo le verá. Vendrá con poder y gran gloria a este planeta Tierra. Y vendrá, queridos, por ti y por mí. Vea lo que dice San Mateo capítulo 24. Será una venida gloriosa con poder. Mateo 24, 27 dice: porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Así que ninguno de aquellos que murieron esperando a Jesús fieles será dejado en la tumba. El Señor los despertará, los ángeles tomarán a esos fieles, y entonces yo espero estar dentro de ese grupo. Si el Señor me permite estar vivo, alabado sea su nombre. Si me permite morir, que muera con esta esperanza viva en mi corazón, para que en ese día el Señor no me deje y yo pueda ir con Él al cielo. Oh, qué glorioso, qué maravilloso es lo que nos enseña estos versículos acerca de este glorioso acontecimiento. Por eso el conflicto de los siglos, la página 344, vea lo que dice: una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de redención. Viene a recoger al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en las regiones y en las sombras de muerte. Viene el Señor, queridos, por nosotros. No nos va a olvidar. El Señor vendrá a recogernos porque Él tiene una morada para nosotros. Él tiene un lugar especial para ti y para mí, si nos aferramos por fe y creemos en sus promesas y le entregamos el control de nuestra vida a Él. Grandes hombres del pasado como William Miller fueron tomados por el Espíritu Santo. William Miller y la Biblia. El Señor utilizó a este hombre del pasado para estudiar la palabra de Dios. Y así como utilizó a estos reformadores del pasado, quiere utilizarnos a nosotros para que demos a conocer este mensaje de esperanza que ahora está con claridad. En ese tiempo no tenían ni idea de esto que hoy estamos predicando. Pero Dios lo guió a toda verdad. Y él se puso a estudiar. William Miller estudiaba las Escrituras, descubrió que Cristo lo amaba y que Él vendría. Dice que tomó una pluma y un cuaderno y comenzó a leer desde el Génesis. Y solo avanzaba la lectura a medida que podía entender cada pasaje en cuestión. Y así el Señor lo fue llevando hasta que Él pudo encontrar y entender esta maravillosa promesa que está registrada desde el Antiguo Testamento. Y vea lo que, mis amados, lo que Él encontró en el Antiguo Testamento en su estudio, Guillermo Miller o William Miller. Vea en el profeta Isaías 28, vea lo que estudió, versículo 9, dice: ¿a quién se habrá de instruir? ¿O quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Cómo es que se escudriña la Biblia? Un poquito aquí, otro poquito allá. Un reglón aquí, otro reglón allá. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va guiando a toda verdad. ¿Eres tú un estudioso, una estudiosa de la palabra? ¿O solamente eres un reflector del pensamiento de lo que otros estudian? Debemos estudiar la palabra por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarte a toda verdad,
para que no seas engañado. ¿Sabe cuál es el problema de tantas religiones hoy en el mundo y de sectas? Porque tristemente miles siguen el pensamiento y las falsedades que otros se inventan para tomar la palabra de Dios y engañar a la gente. Sí, mis amados, este estudio de la Biblia se ha convertido en un medio para adquirir y para engañar y para la codicia. Pero este estudio no debe ser para eso, debe ser para guiar a cada persona a esta esperanza gloriosa y que nos preparemos, o de lo contrario, queridos, estaremos entre los perdidos y ese no es el deseo de Dios. Y por eso el Señor tomó a William Miller y a la Biblia para unirlos en esta cadena de verdades. La palabra del Señor dice: alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay que orar antes de estudiar la Biblia y pedir la dirección y Él nos guiará a toda verdad. San Juan capítulo 16 lo dice, versículo 13, esa es la obra del Espíritu Santo. Este hombre, este reformador Miller del pasado, hermanos queridos, se dejó usar por el Espíritu Santo para que Él lo guiara a estas profecías de los últimos días. Y por eso se cumple lo que dice el versículo 13 de San Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que os oiga y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Y lo más extraordinario que ha de venir muy pronto es el retorno de Jesús a esta tierra. Pero antes vendrá el cumplimiento de todos los eventos finales. ¿Estamos preparados para ese día glorioso, mis amados? Como lo dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, estamos atentos a la palabra profética más segura. Estamos estudiando cada día esa palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. Pues Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, necesitamos primero humillar nuestros corazones delante del Señor para aceptar lo que Él nos muestre y no torcerlo a nuestra conveniencia. Muchos están predicando la palabra, el evangelio a su conveniencia. Cuidado, mis amados, ser instrumentos de Satanás, porque eso es lo que le gusta al diablo, que se tuerza la palabra de Dios para que la gente no esté apercibida frente a lo que vendrá sobre este mundo. En ese estudio, William Miller descubrió los acontecimientos predichos por los profetas que se cumplieron con precisión absoluta. Encontró los 2300 días, esta profecía que es la más larga de todos los tiempos y que está registrada en Daniel 8:14. Esta profecía es la más extensa y se cumplió perfectamente al pie de la letra. Y vea lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes, y luego el santuario sería purificado. Si quieres investigar y saber más acerca de una manera profunda acerca de esta profecía, aquí en mi canal hay un video dedicado especialmente a esa profecía. Búscalo y vas a profundizar aún más. Pero hoy vamos a mirar cómo el tiempo se ha cumplido, cómo estas cosas que el Señor había revelado a través de esta profecía se cumplió al pie de la letra, mis amados. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a su pueblo que 400 años los descendientes de Abraham estarían en Egipto? Se cumplió. Como los 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto también se cumplieron. Los 70 años de cautiverio se cumplieron.
Y las 70 semanas determinadas como gracia y misericordia en la profecía de Daniel 9 también se cumplieron. Y así como se cumplieron todas estas profecías del tiempo, esta que es la más larga, la más extensa y la que abarca eventos extraordinarios, también ya se cumplió, mis amados. Tremendo. La palabra de Dios no falla. Y vea lo que dice el profeta Amós. ¿Cuál es el propósito de esa profecía? Guiar a su pueblo, llevar esperanza, llevar ánimo de que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Vea, mis amados, lo que dice en Amós capítulo 3 versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará o predicará? Hermanos, todo lo que el Señor reveló a través de esta profecía y que Guillermo Miller o William Miller estudió, se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra, todo estaba en el reloj profético de Dios. Y todo se cumplió. Hermanos queridos, si todo se ha cumplido, ¿será que la promesa de la venida del Señor no se cumplirá? Solo que la fecha de la venida del Señor nadie la sabe. Porque el Señor quiere que estemos preparados cada día, que le busquemos por amor y no por conveniencia. Y por eso Él ha dicho que vendrá como ladrón en la noche. Vendrá de una manera repentina y solo se llevará consigo a los que realmente creyeron en Él. Es la prueba para los últimos días. Que podamos perseverar por fe, realmente buscándole de todo corazón, queridos. Este acontecimiento reflejaba no la purificación de la tierra. En un principio, Guillermo Miller predicaba, y al dar con los datos y la fecha, creyó que el 22 de octubre del año 1844 venía el Señor a purificar la tierra. Él creyó que esa purificación, que ese santuario era la tierra y que Él venía a purificarla del pecado. Y al dar con la fecha de inicio del año 457 a.C., con la orden final de Artajerjes de la reconstrucción del templo, dio 2000 años proféticos, porque tardes y mañanas o un día en la cronología profética equivale a un año. O sea que en realidad no eran 2300 días, sino 2300 años que empezaban en el año 457 a.C. y terminaban en el año de 1844, en el otoño, el 22 de octubre del año 1844. Extraordinario, mis amados. Aquí en esta figura que les presento se muestra ese lapso de tiempo y todos los eventos que se habrían de cumplir en el lapso de los 2300 años literales. Extraordinario, mis amados. Y todo esto lo entendió este hombre, pero con un gran chasco, porque al final lo que él creía que era la venida de Jesús era el inicio de uno de los grandes eventos antes de su segunda venida. Y alabado sea el Señor, porque dio con el inicio de esta profecía las 70 semanas estaban destinadas, o era el inicio para esta profecía. Y se daban con la orden de la restauración final por parte de Artajerjes, que fue el último decreto para dejar salir a los cautivos para la edificación del templo. Y fue donde realmente se empezó la edificación del templo en el año 457. Por eso entender la profecía de las 70 semanas nos ayudan a comprender que desde ese tiempo en adelante fue un tiempo cortado. Aparte, esas 70 semanas de una manera especial fue para nuevamente restaurar la adoración, restaurar a Israel, restaurar a su pueblo y prepararlo para la primera venida. Y qué triste, mis amados, que su pueblo dejó pasar ese tiempo y en vez de restaurarse en la verdadera adoración y en la preparación para la venida del Cordero de Dios,
lo que hicieron fue rebelarse en más y finalmente rechazaron al Mesías, como hasta el día de hoy lo hacen. A tal punto que están instigando al mundo entero, a sus aliados, para que prohíban el Nuevo Testamento que habla en contra de lo que ellos hicieron con el Mesías. Tremendo, mis amados. Eso ya es debate en Estados Unidos, para que este Nuevo Testamento que muestra la realidad del pueblo judío sea prohibido. Le llaman antisemita, porque crea prejuicios contra el pueblo de Israel por haber rechazado a Jesucristo. Tremendo, pero es la realidad, es la verdad de su pueblo que rechazó y que finalmente salió de la gracia y de la misericordia de Dios, porque rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron al Mesías y ayudaron para su muerte. ¿Y qué habría de ocurrir en el año de 1844? Pues Miller, al mirar esta cronología, interpretó que Jesús vendría a esa fecha. Pero lo que no entendió era que habría un santuario en el cielo y que el santuario no era la tierra. Y por eso se le llama el gran chasco. Porque miles lo dieron todo para la predicación del evangelio, y miles de una u otra manera fracasaron, entre comillas, porque en realidad había un evento poderoso, iba a ocurrir un evento poderoso, y era que el juicio de Dios, la purificación del templo, del santuario celestial, iniciaría. Jesús no venía a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo para iniciar su obra de juicio final, que es lo que va a determinar quiénes formarán parte de su reino en la segunda venida a esta tierra. Hermanos, qué tremendo. Por eso miles se echaron para atrás porque no buscaron al Señor de corazón. Solo unos pocos siguieron escudriñando las Escrituras después de que se dieron cuenta que Jesús no vino. Solo unos pocos siguieron adelante con su fe y se dieron cuenta que la fecha era correcta, que el evento habría de ocurrir, pero el evento no era el que ellos habían interpretado. Y entonces, al entender que Jesús había iniciado su obra de juicio en ese año, renovaron su fe, porque sabían que en realidad la Escritura no fallaba y que muy pronto, ya que ese era el último evento profético que mostraba en la línea del tiempo profético, que ya después del juicio vendrá el fin de todas las cosas. Y en ese tiempo estamos desde el año 1844. Oh, mis amados, es necesario hoy prepararnos. Han pasado ya muchos años desde ese tiempo. El juicio está por terminar y la pregunta es, ¿estamos aferrados a la promesa de la segunda venida del Señor? ¿Estamos esperando, queridos, realmente que el Señor venga y estamos anunciando a otros la venida de nuestro Señor Jesucristo? Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo allí en el libro de Hebreos. Necesitamos hoy más que nunca no desmayar. Algunos dicen, pero ¿cuánto hace que dicen que Cristo viene? Hermanos queridos, no importa, porque no sabemos cuándo la muerte nos pueda sorprender, y de la venida del Señor, después de la muerte hay un paso, porque la próxima vez que abrirán sus ojos los que murieron es cuando Cristo venga en las nubes. Así que necesitamos estar preparados hoy, porque hoy puede ser nuestro último día y puede ser el día en que lleguemos a cerrar los ojos para volverlos a abrir y estar en la esperanza de Cristo y de su segunda venida. Y vea, con esto quiero dejarlos en el corazón. Capítulo 10, versículo 35, dice, no perdáis vuestra confianza, hermanos. No perdamos nunca nuestra confianza, que tiene gran recompensa, pues es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debemos preocuparnos, hermanos? No es si el Señor demora o no. Lo que debemos preguntarnos es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? Porque ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que el Señor venga mañana, pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios?
Algunos dicen, pero ¿por qué Cristo no viene? Pues porque usted y yo no estamos preparados, nos perderíamos, porque todavía hay pecado en nuestra vida. Así que la mayor preocupación no es cuándo viene Cristo, por eso Él no dejó fecha, sino cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y he visto, hermanos, como muchos que un día militaron en los caminos de Dios, hoy están gozando de los deleites del mundo. Se cansaron de esperar, se cansaron de perseverar en esta promesa y en esta esperanza. Hermano querido, no sé si hay alguien de aquellos que se ha retirado, que se ha desanimado, que está escuchando este mensaje o que necesita escuchar este mensaje para que tú lo compartas con esas personas. No nos cansemos de esperar, porque a su tiempo llegará la recompensa. No nos desanimemos, por el contrario, sigamos más fortalecidos, porque hoy más que nunca estamos viendo que el fin viene, hermanos, y que lo que faltaba por cumplirse se está cumpliendo al pie de la letra. Así que animémonos y no retrocedamos para perdición, sino avancemos. Y como lo dice Mateo 24:13, seamos de los que persevere hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y me gustaría encontrarme contigo en ese día cuando Cristo se manifieste con poder en esta tierra. ¿Te gustaría estar conmigo en ese día? Pues te invito a que oremos para que Dios nos ayude a nunca retroceder, a nunca desanimarnos, sino por el contrario, cada día tomar poder y fuerza en Él para esperarle hasta cuando Él venga. Padre, gracias por esta lección maravillosa que nos has concedido. Gracias porque a través de ella podemos tener esperanza, reconfortar nuestros corazones y no echar para atrás nunca, porque sería perderlo todo. Y Señor, ya falta poco. Si esperamos lo mucho, ayúdanos a esperar lo poco a través del poder del Espíritu Santo y confiando en tu palabra y solamente en ella. Perdónanos, Señor, por nuestro descuido, por nuestra falta de interés, y ayúdanos para que no seamos egoístas, sino que también podamos predicar este evangelio y amonestar y despertar a otros para que también se preparen. En tus manos nos colocamos, llénanos de tu poder y de tu gracia, y ayúdanos a permanecer en tu esperanza. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, un abrazo grande, llévala al corazón de ellos al compartir el link. Y también si deseas aportar algún comentario de bendición para este servidor, espero lo dejes allí en la caja de comentarios. Me gustaría leerlo y me gustaría llenarme también con tus palabras. Que Dios te bendiga, te acompañe y puedas permanecer en la esperanza de su segunda venida.